Feliz sábado, hermanos. Gracias al Señor, ¿verdad? Que estamos aquí en su casa de oración, que nos podemos congregar todavía. Qué bendición tenemos, ¿verdad? Gracias al Señor. El mensaje que yo escogí para el día de hoy tiene que ver, y quise relacionarlo, con la semana de oración que nosotros vamos a tener. De hecho, en la semana de oración nosotros vamos a hablar, o sea, la temática que se va a hablar es el mensaje a las 7 iglesias del Asia. Yo creo que esos 7 mensajes que el apóstol Juan escribió en el libro de Apocalipsis son mensajes muy importantes que nosotros como iglesia necesitamos conocer. Pero antes de eso, hermanos, me gustaría, aunque ya lo hicimos, ya oramos, pero sí me gustaría de nuevo orar. Si ustedes me acompañan, vamos entonces a tener una palabra de oración antes de comenzar este mensaje, ¿ok? Amante Padre que mora en los cielos, Señor, una vez más nos postramos ante ti para rogarte, Señor, que tú nos acompañes en este mensaje a todos los que estamos aquí en esta casa de oración, que tú puedas abrir nuestros corazones, Señor, y que nos puedas dar el entendimiento para poder recibir tu palabra, y que esta palabra no se quede vacía, sino pueda penetrar a lo más profundo de nuestra mente y nuestros corazones, y que también la podamos poner por obra. Gracias, Señor, por tus bendiciones, y danos, Señor, siempre esa sabiduría tan necesaria para poder discernir entre el bien y el mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, como les decía, el mensaje que les voy a presentar en esta mañana tiene que ver con el mensaje que se va a presentar en la semana de oración, cada noche. Como lo es el tema que tiene que ver con la iglesia. Ahora, hablando de la iglesia, para que nosotros podamos entender estos 7 mensajes que el Señor le dio a su iglesia, nosotros necesitamos entender qué es la iglesia. Y también, primeramente, tenemos que saber qué es la iglesia y entender con cuál iglesia nos identificamos. Y ese es el título de mi presentación en esta mañana. ¿Con cuál iglesia te identificas? Ciertamente, nosotros hemos escuchado que hay muchísimas, yo creo que hay más, o sea, hay miles. El número es muy indeterminado, pero hay miles de iglesias cristianas, bueno, que profesan el nombre de Cristo. Hay muchísimas denominaciones. ¿Será que así como hay tantas iglesias, así nosotros nos vamos a identificar con cuál iglesia? Es decir, hermanos, de tantas iglesias que hay, de tantos miles de iglesias, esto se resume solamente en 2 iglesias. ¿Con cuál de estas 2 iglesias tú te identificas, mi querido hermano, en esta mañana? Pero antes de eso, hermano, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando de la palabra iglesia. Muy a menudo el pensar de las personas en relación a la definición de la palabra iglesia es que es un determinado templo. Otros piensan que es un edificio donde se reúnen las personas para tener un culto público. Otros piensan que la iglesia es una organización religiosa, la conferencia general, un concilio o una asociación. Ahora, ¿qué enseña la palabra de Dios al respecto? El significado de iglesia no es otra cosa que un grupo de hombres y mujeres fieles que desean servir y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, es que la prueba la tenemos en la palabra de Dios. Vamos a ver cómo tanto la palabra de Dios como el espíritu de profecía definen la palabra iglesia. Mateo capítulo 18, acompáñenme en sus Biblias.
Aquí está, es un versículo corto, sencillo, pero muy al punto de lo que es la iglesia que el Señor viene a buscar. Mateo capítulo 18, versículo 20. Escuchen estas palabras, el Señor Jesucristo hablándole a los discípulos, enseñándoles qué es la iglesia realmente. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice claramente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Interesantes palabras, ¿verdad? El Señor dice aquí claramente, y fíjense, hermanos, los números que utiliza el Señor. Aquí no está hablando el Señor donde están 20 ni 30, ni mucho menos 200 ni 300. El Señor está hablando aquí números muy pequeños, dice el Señor, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Es decir, la presencia del Señor está en medio de ¿cuántos? De 2 o 3 personas congregados en mi nombre, es decir, que adoran al Señor en espíritu y en verdad, que desean recibir al Señor. Ahí está la presencia del Señor. Especialmente en aquellos que obedecen al Señor, que quieren andar rectamente por ese camino estrecho, ahí está presente el Señor en medio de esa iglesia pequeña de 2 o 3 miembros solamente. O sea, estamos hablando del mínimo de lo que representa una iglesia. Aquí no está hablando de 1, fíjense, está hablando de 2. El mínimo son 2 personas o 3 congregados en mi nombre. La presencia del Señor está en medio de esos pocos fieles. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, hermanos, el espíritu de profecía en relación a la iglesia, también la sierva del Señor lo describe más ampliamente. En la matutina, para los que están anotando, la matutina Alza tus ojos, en la página 313, esta matutina define lo que es la iglesia. ¿Ok? Dice esta matutina: Dios posee una iglesia. ¿Cuántas iglesias posee el Señor? ¿Será que son 4,000 y pico de iglesias? ¿Ah? Una iglesia. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Imagínense ustedes cuando en los tiempos cuando Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Moisés estuvo apacentando las ovejas, que tuvo 40 años aislado de Egipto, ¿verdad? Cuando estuvo por allá, ya finalizando esos 40 años que estuvo en el desierto, él ve una zarza que se estaba quemando y se acerca. Y cuando se acerca, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Moisés, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Imagínense ustedes, eso era un matorral, era un monte, me imagino yo, como los montes de nuestros países, ¿verdad? Algo así hasta seco, me imagino yo. Pero el Señor, ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? Cuidado, que este lugar es santo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace santo un lugar? ¿Será que es en la catedral, el edificio que hemos dedicado al servicio del Señor? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Es la presencia del Señor lo que hace santo un lugar. Fíjense lo que sigue diciendo la matutina. Donde 2 o 3 que aman y obedecen, fíjense en la condición,
donde 2 o 3 que aman y obedecen, esas son las condiciones, los mandamientos de Dios, están presentes. Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. Hasta ahí también el Señor acompaña a su iglesia. Qué bendición, ¿verdad? Aunque estemos encerrados en una cárcel, hermanos, ahí también va a estar la presencia del Señor. La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, o sea, a las prisiones, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las oscuras mazmorras. Esa fue la experiencia que también tuvo Pablo, ¿verdad? Cuando estaba cantando el himno y hasta hubo un temblor y todo, que hasta las cadenas se les cayeron. Hermanos, el Señor está presente en cualquier lugar donde nosotros vamos. La iglesia, como ya hemos entendido, no es un edificio, no es una catedral, no es la conferencia general, almas que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Esa es su iglesia. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo fundó su iglesia, ¿sí o no? Cuando Él vino, cuando estuvo en esos 3 años y medio de ministerio, Él fundó su iglesia. Y fundó su iglesia sobre la roca viva. Ahora vamos a ver quién es la roca, ¿verdad? Por eso dice el versículo que es la lectura bíblica. Vamos a la lectura bíblica de nuevo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Fíjense, hermanos, cómo comenzó la iglesia cristiana, cómo fue fundada la iglesia cristiana. Estas fueron palabras de nuestro Salvador Cristo Jesús a los discípulos. Especialmente estas palabras se las dirigió al apóstol Pedro en especial. Fíjense, Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Lo ven? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? Yo imagino, ¿verdad? Cuando estaba dirigiéndose a Pedro, le dijo: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por supuesto, Pedro no es la roca, como lo afirman la Iglesia Católica, que hasta la misma Iglesia Católica ha aseverado de que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Por ahí, de hecho, nosotros tenemos aquí en este ministerio, tenemos un folleto que habla sobre ese estudio, ¿verdad? ¿Fue Pedro el primer papa? Una pregunta, ¿no? Por supuesto que no. Porque de hecho en ese tiempo todavía la Iglesia Católica no se había fundamentado, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que la Iglesia Católica nació, es la unión del paganismo con el cristianismo. Eso fue lo que dio como resultado el surgimiento de la Iglesia Católica Romana, no apostólica, ¿ok? Porque hay muchos que por error dicen: yo soy católico, apostólico y romano. No, o usted es católico romano o es apostólico. Porque el concepto de apóstol de Cristo es muy diferente. Es estar en la verdad presente de este evangelio eterno. Por lo tanto, Pedro no fue la roca. ¿Por qué? Porque Pedro, hermanos, negó a su Señor. Por eso le dijo: a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Bueno, fíjense bien, y tanto fue así que el mismo Pedro habló sobre la roca, la roca que es Cristo Jesús. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Fíjense bien cómo el apóstol Pedro describe esa roca sobre la cual fue fundada la iglesia cristiana que Cristo Jesús fundó en el tiempo cuando él estaba en esos 3 años y medio de ministerio aquí en esta tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 hasta el 8. Fíjense bien, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Hablando el apóstol Pedro en relación a esa piedra viva, esa roca de salvación. Dice:
Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo Pedro también habla de que esa piedra, esa roca, tiene que ver o simboliza a nuestro Salvador Cristo Jesús como la principal piedra o la principal roca que conforma a su iglesia? Y hablando de piedras vivas, hay una cita que por el factor tiempo no la traje, porque yo sé que es un poquito larga, que está en Joya de los Testimonios tomo 2 y Joya de los Testimonios tomo 3. Hay una cita que se titula Las piedras vivas, y habla de que cada uno de nosotros somos una piedra que tiene que ser escuadrada, pulida, tallada, para que pueda encajar en ese templo celestial, cuya principal piedra es nuestro Salvador Cristo Jesús. Es bien bonita esa cita. Es decir, hermanos, nosotros los que estamos aquí tenemos que constituirnos en esas piedras vivas y ser tallados, es decir, dejar que el Señor nos talle para que podamos encajar en ese templo celestial donde el Señor va a morar. Muy importante, ¿no? Y dices, en esa misma cita, habla de que cuando se estaba edificando el templo de Jerusalén, o sea, el templo de Salomón, dice que en el sitio de la construcción no se oyó ni siquiera el ruido de un martillo. ¿Por qué? Porque las piedras ya eran cuadradas, pulidas, talladas desde las canteras, y cuando la traían ya la piedra encajaba perfectamente en el lugar donde la iban a colocar. Hermanos, y de la misma manera, nosotros, cada uno de nosotros somos una piedra viva, una piedra importante en ese templo celestial que el Señor está edificando para Él tener su morada eterna cuando estemos en las mansiones celestiales. Muy importante, ¿no? Efesios capítulo 2. Fíjense bien, hermanos, cuál fue la misión por la cual vino el Señor. Ustedes saben muy bien que cuando el Señor vino a esta tierra, ya existía una iglesia, o sea, la sinagoga judía, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien que en ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, el pueblo judío era el único pueblo que era depositario de la verdad del Evangelio eterno. Ustedes saben muy bien que el Evangelio eterno es el Evangelio que ha sido el mismo Evangelio por todas las edades. Desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos hemos tenido el mismo Evangelio eterno que ha pasado de una mano a otra. Siempre el Evangelio ha ido de padres a hijos, siempre el Señor lo ha llevado hasta el fin del tiempo. ¿Ok? Ahora, en los tiempos de nuestro Salvador Cristo Jesús, como les decía, estaba el pueblo judío, el único pueblo que tenía la verdad en ese tiempo. Pero ¿qué habían hecho los judíos con la verdad? Ellos la habían torcido, habían levantado en alto las tradiciones, las habían puesto por encima de los mandamientos de Dios. Eso fue lo que hicieron ellos. Ellos torcieron la palabra. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor cuando vino? El Señor no solamente vino a salvarnos a nosotros, sino también a restaurar las verdades que ellos habían enterrado en la basura de las tradiciones. Y tanto es así, hermanos, que ellos se habían constituido como el pueblo escogido, el pueblo favorecido. Ellos eran los únicos que tenían derecho a ser salvos, más nadie. Es decir, para ellos los gentiles estaban perdidos, para ellos. ¿Pero qué vino a hacer el Señor? El Señor vino a restaurar, ¿verdad? Vino a unir a los judíos con los gentiles, pero eso sí, hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Esa unidad tenía que ser en la verdad. No puede haber unidad de la verdad con el error, porque eso es lo que está haciendo precisamente el movimiento ecuménico que hoy por hoy se ha levantado.
Este movimiento ecuménico está tratando de unir la verdad con el error. Y siempre hemos visto, hermanos, los resultados. Ahí está la Iglesia Católica, pues. La unión de la verdad con el error o del paganismo con el cristianismo. Así fue que nació la Iglesia Católica Romana. Estamos hablando, el último cuerno, ella surge cuando fue derribado el último cuerno de esos 3 cuernos que se oponían al surgimiento del papado, que eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Cuando fueron derribados esos 3 reinos, fue cuando surgió el papado, es decir, surgió la Iglesia Católica Romana. Y ya nosotros sabemos cuáles fueron los resultados, hermanos, de la unión de la Iglesia con el Estado. 1260 años de supremacía papal. Ya vamos a hablar más adelante al respecto. ¿Ok? Bueno, Efesios capítulo 2, y fíjense, hermanos, lo que hizo el Señor: unir a los judíos que estaban en la verdad con los gentiles que habían aceptado este evangelio. Efesios capítulo 2, versículos del 11 hasta el 22. Efesios capítulo 2, versículos del 11 hasta el 22. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta por qué causa vino también el Señor a esta tierra? Especialmente en esos tiempos cuando el pueblo judío había causado una tremenda separación entre judíos y gentiles. Era unirlos en un solo cuerpo, pero en la verdad. Muy importante eso. No puede haber unidad entre la verdad y el error. Eso lo está haciendo el ecumenismo, como ya les había dicho, ¿verdad? Ahora escuchen bien, hermanos, lo que dice aquí el deseado de todas las gentes en la página 381, hablando precisamente de lo que estamos hablando sobre esa roca, esa principal piedra que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. En el deseado de toda la gente, página 381. Fíjense bien lo que dice este libro. Jesús continuó: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro significa piedra, canto rodado, pero no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. ¿Se dan cuenta qué claro habla el espíritu de profecía al respecto? Pero no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él, o sea, contra Pedro, cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos.
La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. ¿Y quién es ese? Nuestro Salvador Cristo Jesús, ¿verdad? Siglos antes del advenimiento del Salvador, Moisés había señalado la roca de la salvación de Israel. El salmista había cantado acerca de la roca de mi fortaleza. Isaías había escrito: por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Pedro mismo, escribiendo por inspiración, aplica esta profecía a Jesús. Dice: si habéis gustado y probado que es bueno el Señor, allegándoos a Él como a piedra viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sois edificados en un templo espiritual. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre esta piedra, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es Él mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. Termina diciendo: cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. Gloria al Señor. O sea, ¿qué es lo que hace que la iglesia del Señor no caiga? Porque usted sabe muy bien que hay una cita que la sierva del Señor dice que parece que la iglesia va a caer, pero no caerá. ¿A cuál iglesia se referirá? ¿Será que es a la organización? ¿Será que es a un templo, una iglesia como esta? Se está refiriendo, hermanos, es al remanente. Dice que parece que va a caer, pero no caerá. ¿Por qué? Porque está cimentada, ¿verdad? Fue edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Qué pasa con los que edifiquen sobre la arena? Cuando venga la tormenta, la persecución, ¿qué va a pasar? Van a caer, hermanos, no van a soportar. ¿Y cuál es esa tormenta que viene? La imposición del decreto dominical, que va a ser la gran prueba por la cual va a pasar el pueblo de Dios. Y de ahí es donde se va a saber quién realmente sirve a Dios y quién no le sirve. Ahí se va a saber quién realmente está afianzado o convertido verdaderamente y quién tiene apariencia de piedad. Después de esa prueba, hermanos, no va a haber más apariencia de piedad. Es una dura prueba, pero tenemos que ser probados. ¿Por qué? Porque el Señor va a sacar a esa iglesia que el Señor viene a buscar, a ese remanente escogido por gracia, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Muy importante. Ahora, cuando Cristo vino, como les decía, ¿verdad?, a esta tierra, ya había una iglesia establecida, es decir, las sinagogas judías, cuando el Señor vino. Yo les voy a leer aquí, hermanos, aquí en el Conflicto de los Siglos, hay una cita en la página 361 y la 362. Fíjense, hermanos, la condición que tenía el pueblo judío o las sinagogas, hermanos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando tuvo esos 3 años y medio, ¿verdad? Página 361 y 362 del libro El Conflicto de los Siglos. Escuchen lo que dice El Conflicto de los Siglos, página 361, 362. Dice: los centinelas apostados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador.
los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. ¿Estaban preparados los judíos para recibir al Señor? ¿Quiénes fueron los únicos que se dieron cuenta de que el Mesías ya había nacido? Fueron los sabios del Oriente. La Biblia le llama los magos, ¿verdad? Pero la traducción original dice los sabios del Oriente. Eran hombres que estaban constantemente observando el cielo y cuando vieron la señal dijeron, ahora sí nació el Mesías. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Se dirigieron al templo de Jerusalén, donde estaba Herodes y todo su séquito. Estaban los líderes de la nación judía, los líderes religiosos. Imagínense la pregunta cuando esa gente entra a ese templo y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ninguno de ellos se había enterado de que el Mesías ya había llegado. Y lo estaban esperando, ellos estaban esperando al Mesías, pero estaban esperando a otro Mesías, un Mesías glorioso. No ese hombre que tenía una sencilla ropa lleno de polvoriento, no, para ellos ese no era el Mesías. Hermanos, los únicos que se dieron cuenta fueron esos sabios del Oriente. Pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz. ¿Cómo estaba esa iglesia, esa sinagoga judía que estaban haciendo? Estaban soñando tranquilamente en paz. Mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. ¿Cómo estaba el pueblo? Durmiendo en sus pecados. Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad. Fíjense, ellos eran muy estrictos en las formas, en las ceremonias del templo. En otras palabras, ellos eran adoradores del templo. Ojalá que nosotros no estemos cayendo en eso. Somos muy estrictos en las normas del templo, pero a veces se nos olvida, hermanos, que la religión no solamente se resume en el sábado. Nosotros tenemos que demostrar que somos cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el tiempo. Sigue diciendo, en lugar de los frutos del Espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata. ¿Cómo era la iglesia que profesaba la verdad en aquel entonces? Era aquella iglesia una iglesia apóstata, ¿ok? Que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado, oigan esto, Dios no la había abandonado ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. O sea, el Señor no nos deja, somos nosotros los que nos apartamos del Señor. ¿Lo ven? Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas. ¿Lo ven? Y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la iglesia. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él le concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz, y por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo y, como los judíos de antaño, no conocieron el tiempo de su visitación. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual los pastores de Belén y los magos de Oriente,
prestaron atención a toda la luz que habían recibido. Hermanos, qué triste, ¿no? Ellos se apartaron del Señor, lo negaron. De hecho, ellos decían que Él no podía ser el Mesías, porque estaban esperando el Mesías de la segunda venida de Cristo. Ellos confundieron la segunda venida de Cristo con la primera venida, que iba a venir como varón de dolores y experimentado en quebranto. Eso no lo entendieron ellos. Pero fíjense, hermanos, fueron los gentiles los que se dieron cuenta de que el Mesías había nacido, y por eso es que esos sabios del oriente llegaron hasta donde estaba, a donde el Señor, donde había nacido, en ese pesebre, en ese lugar tan humilde donde estaban las vacas, un establo de vacas. Ahí fue donde ellos se dirigieron, y cuando lo vieron, hermanos, se postraron. Imagínense, hermanos, postrarse ante un niño recién nacido, pero ellos estaban seguros, este es el Mesías. Y se postraron, y ya ustedes conocen la historia. Hermanos, los únicos que se dieron cuenta de que el Mesías había nacido fueron esos sabios del oriente. Por eso, hermanos, tal como se leyó en esta cita que les acabo de leer, del conflicto de los siglos, esta iglesia profesa de Dios llegó a ser infiel a su cometido divino. Cristo edificó una nueva iglesia compuesta de solo un puñado de miembros, es decir, sus discípulos. Estos nunca fueron reconocidos por los líderes de la nación judía como la iglesia de Cristo. Ahora, cuando el Señor Jesús inició su ministerio, ustedes saben muy bien que el Señor primeramente, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, el Señor primeramente fue ¿a quiénes? A Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando estaba bautizando. Y él fue bautizado por él, ¿verdad? Y recibió el Espíritu Santo. Y después que el Señor recibió el Espíritu Santo, ¿a dónde lo condujo el Espíritu? Lo condujo al desierto, ¿verdad? Donde ayunó 40 días y 40 noches. Después de ese ayuno, ya nosotros sabemos que el Señor se le presenta el diablo para tentarlo. Hermanos, y el Señor soportó y venció esas 3 tentaciones que le presentó el diablo, ¿verdad? Pero después de eso, ¿hacia dónde se dirigió el Señor? ¿Cuál fue, digamos, la primera obra que el Señor hizo? Se dirigió a una sinagoga judía, es decir, fue primero a la casa de Israel a presentar el mensaje. Les dio la oportunidad al pueblo profeso de Dios en aquel entonces para que ellos, todavía dándoles una oportunidad para que aceptaran el mensaje de salvación que el Señor mismo estaba predicando. Vamos a leerlo. Eso está en Lucas capítulo 4, versículos del 16. Vamos a leer esta historia, hermanos, para que ustedes vean, hermanos, cómo ellos, muy religiosos, pero miren cómo ellos rechazaron al Mesías. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30, toda esta historia. Lucas capítulo 4, versículos del 16 hasta el 30. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, conforme a la costumbre de los fariseos, ¿ok? Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Fíjense, hermano, que hasta aquí todo estaba bien, ¿verdad? Lo habían aceptado. Oye, qué maravilloso, qué mensaje. Ustedes se imaginan, hermanos, imagínense por un momento que en esta iglesia se presentara el mismo Señor Jesucristo y tomara este púlpito para predicar.
Qué privilegio tuvieron esos hombres en ese tiempo, que el mismo Señor estaba predicando. Pero hasta aquí todo estaba bien, no había ninguna oposición. Pero ¿qué pasó cuando el Señor empezó a amonestarles? Empezó a decir que esas palabras se estaban cumpliendo en ellos, que ellos habían sido un pueblo escogido, pero a la vez, como ellos se apartaron del Señor, el Señor tuvo que utilizar a otros pueblos. Fíjense lo que sigue diciendo más adelante. Versículo 23 dice: Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Lo ven? ¿Qué pasó ese sábado después que el Señor había leído el rollo del profeta Isaías? Ellos al principio estaban contentos, pero cuando el Señor les dijo que esas escrituras se aplicaban a ellos, que ellos eran esos ciegos que no querían abrir sus ojos, que ellos eran ese pueblo que habían caído en apostasía, ¿qué pasó con ellos? Hermanos, pero ¿cómo tú vas a decir eso de nosotros? Se llenaron de ira y lo empujaron. En pleno sábado intentaron quitarle la vida tirándolo por un despeñadero. Hermanos, de esa manera el pueblo judío rechazó al dador de la vida, rechazó al Mesías que ellos estaban esperando. Pero como el Mesías no llegó de acuerdo a sus expectativas, lo rechazaron. No, ¿cómo va a ser este hombre tan simple, este hombre que no fue a ninguna universidad adventista? Dicho en términos modernos, por supuesto. Este hombre que no es ningún teólogo, ¿cómo este hombre va a ser el Mesías? Imposible. Hermanos, y lo rechazaron. Por eso es que dice Juan capítulo 1, versículo 11. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 1, versículo 11. Fíjense bien, hermanos, para que ustedes vean el método que el Señor siempre usa, porque el Señor nos usa a nosotros, que tenemos esta verdad, ¿para qué? Primeramente para ir a la casa de Israel, para después ir a los gentiles modernos. ¿Ok? Juan capítulo 1, versículo 11. Escuchen lo que dice. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por esa razón es que el Señor se vio obligado a buscar gente humilde para fundar su iglesia, como ya les había dicho, sobre 12 hombres ignorantes en cuanto a la ley. Hombres que no sabían ni siquiera leer ni escribir, eran pescadores, eran hombres pobres. Pero sobre esos 12 hombres el Señor edificó su iglesia. Cuando le dijo: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El deseado de todas las gentes, aquí está. Deseado de todas las gentes, en la página 198. Esta es una cita, hermanos, que es dolorosa para aquellos que están acostumbrados a la iglesia, especialmente aquellos que toda la vida han asistido a una iglesia, pero que cuando ven que tienen que separarse de ella para poder obedecer, es bien doloroso. Escuchen lo que dice esta cita. Esto está en el capítulo 23, el reino de Dios está cerca, en el deseado de todas las gentes. Dice, páginas 198 y 199, dice así: el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. ¿Qué era lo que había hecho el Sanedrín? Estamos hablando de los líderes de la nación judía, los líderes religiosos.
habían rechazado el mensaje de Cristo. Por eso es que Primera de Pedro, ese versículo que leímos anteriormente, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7, especialmente el versículo 8, dice: y roca de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Lo ven? Dice, el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Fíjense, primero el Señor buscó a esos líderes. Él primero fue a esa sinagoga ese sábado, dándoles la oportunidad para que ellos se arrepintieran. ¿Pero qué hicieron ellos? Rechazaron el mensaje del Mesías. Por eso es que el Señor tuvo que buscar a aquellos pobres, a aquellos ignorantes, y a veces la gente ignorante y la gente humilde está más dispuesta, su corazón está más abierto a recibir las verdades que están en la palabra de Dios. Sigue diciendo: así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. O sea que esto no solamente fue en los días de Jesús. Esto siempre, hermanos, ha sido el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, siempre ha sido rechazado en todas las edades. Desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Por eso es que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Está hablando de los reformadores, está hablando de los tiempos de Martín Lutero, de Juan Hus, ¿verdad? Ellos no pensaban separarse de sus iglesias. Ellos querían hacer una obra de reforma dentro de la misma iglesia donde ellos estaban. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. Y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. ¿Lo ven? Exactamente lo que pasó con los líderes de la nación judía. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados, oigan esto, a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde ellos están no lo van a dejar de predicar el mensaje, la verdad presente. Estamos hablando de la verdad salvadora, llamar al pecado por su nombre. Hermano, eso no lo quieren escuchar la mayoría de las iglesias. Por eso es que el pueblo de Dios va a llegar el día en que el pueblo de Dios va a salir de las iglesias caídas, y ahí es donde ese remanente va a sufrir la persecución más severa cuando se desaten esta gran tormenta del decreto dominical. Sigue diciendo aquí: y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Oh, hermano, esto es triste, ¿no? Esto es triste verdaderamente, ver cómo va a llegar ese día en que el pueblo de Dios, el pueblo que quiere ser salvo, el pueblo que está buscando la salvación con toda sinceridad de corazón, se va a ver obligado a separarse de la iglesia donde están asistiendo para poder obedecer. Ahora, esto va a ocurrir, hermano, cuando sea establecido ese decreto dominical. Recuerden que la ley dominical no es una sola ley. Esto no solamente se limita a obligar a la gente a que no trabajen en el día domingo, en violación al sábado, porque van a obligar a todos, porque eso es la ley dominical. O sea, la ley dominical es que trabajemos de lunes a sábado, y es obligatorio. Pero el domingo es obligado que usted tiene que descansar ese día. Eso es el decreto dominical.
Ahora, pero eso no solamente se limita a eso. También te van a obligar a asistir a las iglesias, lo que llamamos la nueva religión, y de eso vamos a hablar más adelantito. Esa nueva religión que ya prácticamente es un hecho. Esa casa abrahámica, yo no sé si ustedes han oído la noticia, ya es un hecho, ya se inauguró. De hecho, el Papa Francisco se reunió con los líderes los líderes de todas las religiones. Y ustedes saben muy bien que casi siempre, esto no pasaba de reuniones. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Esto siempre se reunían, estos líderes hacían reuniones, que vamos a unirnos, pero nunca se llegó a la unidad. Pero sucede que esta vez, allá en los Emiratos Árabes Unidos, ya se inauguró, después que de tantas conversaciones, finalmente ya en el año 2019 pusieron la piedra fundamental de esa construcción, de esa iglesia triple, que está compuesta por una iglesia católica, por una sinagoga judía y por una mezquita. O sea, 3 religiones monoteístas unidas en una sola religión. Y le llaman la casa abrahámica. Ahora la pregunta, ¿será esto el inicio de ese ecumenismo? ¿Será eso el principio de la nueva religión que nos quieren imponer a la fuerza? Porque esto nos lo van a imponer a la fuerza. Dentro de las leyes dominicales está incluido en que usted tenga que ir a adorar el domingo. O sea, el domingo lo van a guardar obligatoriamente. ¿Para qué? Para que usted asista a estas iglesias. Imagínense ustedes, iglesias basadas o unidas en puntos comunes de doctrina. ¿Qué se puede esperar de una iglesia donde está una mezquita, donde está una sinagoga judía, una iglesia católica, donde eso va a ser, digamos, la voz de mando que va a haber en esta iglesia? ¿Cómo nosotros podemos someternos a una iglesia donde van a haber doctrinas de error? Por eso es que el pueblo remanente, hermanos, va a terminar saliéndose de todas las iglesias. Y nosotros no vamos a poder existir porque por la ley van a obligar a que haya una sola religión, y ya se inauguró allá en los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi. Yo no sé si por ahí estará la imagen. No sé si Ledier tenga la imagen lista. Ledier. Ledier no está aquí. Oh, bueno. Ok, no sé. Bueno, ahora más tardecita la ponemos. Pero hermanos, ya es un hecho. Esto era un proyecto, pero ya esto ya es un hecho. Ya esto ya está caminando. ¿Para qué? Para que se establezca en el mundo entero esa nueva teología, esa nueva religión que nos van a obligar, hermanos, a adorar en día domingo una religión falsa completamente. Bueno, vamos a continuar. Hablando de ese rechazo, ¿verdad? Que así como los líderes de la nación judía rechazaron al Mesías, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué le sucede a una iglesia cuando rechaza el mensaje de la verdad presente? O sea, ¿en qué se puede convertir una iglesia que rechaza la verdad, el mensaje de salvación? ¿En qué se convierte? Vamos a buscarlo. Y estos versículos se van a leer en la semana de oración, porque forman parte de esas iglesias que se van a estudiar en esta semana de oración. Apocalipsis capítulo 2, vamos a buscar en nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 2, primeramente vamos a leer el versículo 9, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Fíjense, hermanos, en qué se puede convertir una iglesia que rechaza el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, el mensaje de amonestación. ¿En qué se puede convertir? Ahí está, vamos a leerlo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. En eso se pueden convertir todas aquellas organizaciones, iglesias que tienen que ver con la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros rechazamos la verdad, ¿qué va a pasar? ¿En qué se van a convertir? En sinagoga de Satanás. ¿Lo ven? Y el versículo 13, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, también habla en estos mismos términos. Aquí mismo en el capítulo 2, versículo 13, dice:
yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Lo ven? Hermanos, una iglesia que se aparta del Señor, una iglesia que se aparta de Cristo, ¿en qué se convierte? Cuando rechaza el mensaje de la verdad, hermanos, se convierte en sinagoga de Satanás. Por más alto que sea el llamado, por más alto que sea el llamado de una iglesia, en este caso la iglesia adventista, hermanos, nosotros sabemos que esta iglesia fue levantada como la iglesia de los últimos tiempos, de este tiempo final, para dar al mundo este último mensaje de misericordia. ¿Y qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado con el mensaje? Por más alto que pueda ser el llamado, fíjense lo que escribió la sierva del Señor. Vamos a leerlo en un libro, bueno, que esto es una compilación, Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Este es un libro que fue compilado de varias citas, que ella habla sobre el adulterio, sobre el divorcio. En este libro ella escribe lo siguiente, o escribió lo siguiente. Escuchen bien, dice así: corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. ¿Se dan cuenta? Hermanos, no estamos exentos a que caigamos en ese peligro. Tenemos el riesgo de caer, ¿verdad? O ser una hermana de la caída Babilonia. Ustedes saben muy bien que la gran Babilonia, y es precisamente esto que estamos viendo aquí en esta pantalla, o sea, esto era, prácticamente era un proyecto, pero esto ya es una realidad, ya hay imágenes donde se ven que ya esto fue construido, fue inaugurado más o menos entre el 19 y el 23 de febrero de este año. Ya esto es una realidad. Ahora la pregunta, ¿será que esto va a ser la nueva religión que nos van a imponer a nosotros? Por eso, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de este mensaje? ¿Cuál es el objetivo? Primeramente, que nosotros estemos claros quién es la iglesia primeramente. Y con cuál iglesia nosotros nos vamos a identificar o nos estamos identificando. ¿Será que nos estamos identificando con la verdad o estamos cayendo en el error como la mayoría van a caer lamentablemente? Ahora, por eso, hermanos, el libro de Apocalipsis muestra dos mujeres, y ustedes saben muy bien que en profecía mujer simboliza iglesia, ¿verdad que sí? Pero en el libro de Apocalipsis nosotros vemos dos mujeres diferentes completamente, que representan a dos iglesias completamente diferentes. Vamos a buscar la primera mujer. La primera mujer la encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Y fíjense las características de esta mujer, que es símbolo de la iglesia de Cristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Escuchen lo que escribe el apóstol Juan cuando vio esta visión, esta señal que él vio. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Lo ven? ¿Cómo estaba vestida esta mujer o esta iglesia? Primeramente estaba vestida del sol. ¿Y qué representa el sol? El sol representa la justicia de Cristo. Eso era lo que caracterizaba, ese era el vestido que esta mujer tenía. Estaba vestida del sol y dice con la luna debajo de sus pies y dice que sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y ese número 12 simboliza a la iglesia de Cristo en este caso, ¿verdad? Ahora fíjense, hermanos, si comparamos a esta mujer con la mujer de Apocalipsis capítulo 17, fíjense la diferencia, una diferencia del cielo a la tierra. Apocalipsis capítulo 17, los versículos 3 y 4, hablan y describen cómo es esta mujer, su vestido, cómo está vestida esta mujer, fíjense, y la condición de esta mujer.
Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 y 4 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y escuchen lo que sigue diciendo el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Lo ven? Fíjense un detalle muy importante. Esta mujer, dice el versículo 3, que estaba sentada sobre una bestia. Aquí nos está dando a entender a nosotros, primeramente, la unión de la iglesia con el Estado. ¿Qué pasa o qué ha sucedido siempre que se ha unido la iglesia con el Estado? El resultado inmediato siempre ha sido el mismo: persecución. ¿Contra quiénes? Contra el pueblo remanente de Dios. Siempre ha sido el mismo resultado. ¿Lo vemos? Ahora, fíjense bien, hermanos, que para el tiempo final, lo que estamos viendo, cuidado si esto no es el inicio de esa mujer sentada sobre la bestia llena de nombres de blasfemia. Eso es lo que pudiéramos nosotros ver aquí. Dice, esta mujer, fíjense que está sentada sobre la bestia. En otras palabras, no es que el Estado va a dominar a la iglesia o va a mandar sobre la iglesia, sino dice, ella está sentada sobre la bestia. Eso es un símbolo de dominio. O sea, en otras palabras, la iglesia va a dominar al Estado. Y lo que la iglesia diga es lo que el Estado va a hacer. ¿Se dan cuenta, hermanos, hacia dónde vamos nosotros? Hacia dónde se está dirigiendo esta guerra, este conflicto que comenzó precisamente en el Génesis, cuando el Señor declaró esa guerra. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso fue, hermanos, una declaración de guerra. En otras palabras, no puede haber unión entre el bien y el mal. No puede haber concordia entre Cristo y Satanás. Nosotros estamos en guerra desde ese mismo momento, y como estamos en guerra, nosotros deberíamos estar como un ejército, siempre velando, estar siempre pendientes y velando en todo momento. ¿Para qué? Para no ser blanco de ataque del enemigo. Por eso la forma de que nosotros podamos vencer al enemigo de las almas es, hermanos, a través de la oración, a través del ayuno, a través del estudio de la palabra, a través de la obediencia a sus principios que están establecidos en su palabra. Solamente así tenemos la garantía de que podamos vencer a la bestia y a la imagen de la bestia. Ahora, ¿con cuál de esas dos iglesias tú te identificas? ¿Te identificas con la iglesia de Apocalipsis capítulo 12, verso 1, o con la iglesia de Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 y 4? Hay solamente dos iglesias, no hay 4.200 como por ahí dicen, no, solamente dos. La iglesia correcta y la iglesia impura, la iglesia corrompida. Ahora, hermanos, hablando del lugar de adoración, hay algo muy importante que nosotros debemos aprender. Fíjense, hermanos, el ejemplo que nos dejaron los patriarcas, los profetas, los reyes del Antiguo Testamento en cuanto al lugar de adoración. Vamos a buscar, vamos a ver la pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál era la costumbre de los profetas, Abraham, Moisés, Josué, David, a donde quiera que iban en cuanto al lugar de adoración? ¿Cuál era la costumbre de ellos? Porque acuérdense que en el tiempo del Antiguo Testamento el pueblo de Israel era un pueblo errante. Hoy estaban aquí y a lo mejor mañana estaban en otro lugar. O sea, ¿cuál era la costumbre de ellos? Bueno, vamos a buscarlo. Génesis capítulo 12, hablando de Abraham, ¿verdad? ¿Cuál era la costumbre del patriarca Abraham? Génesis capítulo 12, versículo 8. Fíjense bien, hermanos. La costumbre que tenía Abraham y todos los patriarcas. Ya lo vamos a ver. Génesis capítulo 12, versículo 8. Fíjense bien la costumbre que tenía Abraham cuando iba de viaje, cuando se iba de un lugar a otro. Verso 8 dice: luego se pasó de allí
a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Lo ven? Cuando los patriarcas iban de un lugar a otro, ¿qué era lo que hacían? Ellos estaban caminando. Acuérdense que en ese tiempo no habían carros, no habían aviones, no había ningún medio de transporte así como los que hay hoy día. Habían camellos, caballos, así era que se trasladaban ellos. Pero entonces en ese caminar duraban semanas, hasta meses quizás. Entonces, pero en ese peregrinar ellos tenían que detenerse, ¿verdad? Porque tenían que descansar. Y donde se detenían a descansar, ahí ellos edificaban, ¿verdad? El patriarca, en este caso Abraham, ¿verdad? Edificaba un altar a Jehová, ¿para qué? Para hacer el culto matutino y el culto vespertino, o sea, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Pero fíjense, otro versículo, aquí mismo en Génesis capítulo 13, versículo 18, hablando del mismo Abraham, en otro lugar que iba, para que ustedes vean que en diferentes lugares donde él estaba, siempre él estaba edificando un altar porque era necesario hacerlo. Génesis capítulo 13, versículo 18, dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aquí vemos claramente que en otro lugar donde él fue, ¿verdad? En Hebrón, ahí también él edificó altar a Jehová. Y lo mismo podemos decir de Moisés, de Josué, de David y de todos los patriarcas. A donde quiera que ellos iban, ellos edificaban altar a Jehová. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros hoy día? ¿Cómo se puede aplicar esto? ¿O cómo se puede traducir esto en nuestros tiempos? ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje? Ahora mismo nosotros nos podemos congregar aquí en esta iglesia y estamos contentos por eso, ¿sí o no? ¿No decimos amén? ¿No estamos contentos de estar aquí, en la casa del Señor? ¿Verdad? Amén por eso. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos necesidad de viajar? Porque tenemos que visitar a un familiar. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Será que nosotros también será que vamos a cualquier iglesia que se nos presente? Tenemos que tener cuidado. Porque si nosotros estamos en esta verdad, porque yo he escuchado muchos hermanos y dicen, bueno, no me quedó otra alternativa que ir a una iglesia nominal y terminan hasta chasqueados. Yo he escuchado testimonios así. Hermano, ¿o es que acaso el Señor no te ha dado a ti la capacidad para levantar el altar, edificar el altar en tu casa o en el hotel donde tú vayas? ¿No te ha dado el Señor esa capacidad para hacerlo? Estamos llamados a eso. Cada uno de nosotros estamos llamados a edificar el altar a donde quiera que vayamos. En otras palabras, cuando nosotros viajamos, nosotros deberíamos de primero, antes de iniciar el viaje, hacernos esta pregunta: ¿dónde y cómo voy a guardar el sábado? Eso es lo primero que deberíamos de pensar. ¿A dónde vamos a ir? ¿Podré yo guardar bien el sábado donde yo voy a ir? Si voy a visitar a mis seres queridos que son inconversos, ¿puedo yo edificar el altar en ese lugar? Deberíamos de hacernos esa pregunta también. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros como pueblo, cuando las leyes dominicales se pongan en vigencia, ¿qué va a pasar? Nosotros también vamos a estar como el pueblo errante, vamos a vivir la misma experiencia que vivieron los valdenses, que adoraron en aquella cueva, en el Prat del Torno, que se conoce hoy día como la iglesia de la cueva. Hermanos, literalmente nosotros vamos a tener la misma experiencia. Estamos hablando, por supuesto, del pueblo remanente. Va a tener la misma experiencia que tuvo los valdenses, de adorar al Señor metidos en una cueva, escondidos, en la clandestinidad. ¿Por qué? Hermanos, porque no vamos a poder soportar lo que viene. Por eso es que viene una gran persecución sobre el pueblo de Dios. Y por eso es que la preparación es esta, que estemos todos en capacidad, donde quiera que vayamos, que podamos edificar el altar para adorar al Padre en espíritu y en verdad. No en el error, sino en espíritu y en verdad. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante. ¿Ok? Ahora, la costumbre de los judíos en cuanto al lugar de adoración, ya nosotros lo leímos, ¿verdad? En Lucas capítulo 4, versículo 16,
que ellos estaban ¿en dónde? ¿Dónde era que adoraban ellos? En la sinagoga. O sea, si no era en la sinagoga, hermanos, ellos no podían adorar, no había otro lugar para ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran adoradores del templo. En eso se convirtieron ellos. Y ojalá nosotros no estemos también cayendo en lo mismo. Porque el pueblo de Dios, hermano, tiene que adorar, tenemos que caracterizarnos por eso, adorar en espíritu y en verdad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la verdadera adoración que Dios demanda? ¿Qué fue la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con aquella mujer samaritana? Vamos a buscarlo en Juan capítulo 4, ¿verdad? Esas fueron palabras muy sabias, palabras que repercuten en nuestros tiempos también. O sea, porque lo que dijo el Señor Jesucristo se aplica especialmente para cada uno de nosotros en cuanto a la verdadera adoración. En otras palabras, lo que dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana es una profecía de lo que iba a ocurrir en estos tiempos finales. ¿Cómo iba a adorar el pueblo remanente? Escuchen bien, Juan capítulo 4, versículos del 21 al 23. Esto fue una conversación que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. La mujer samaritana le había preguntado, bueno, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? Aquí viene el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Lo ven? O sea, hermano, el Señor Jesús cuando le estaba diciendo estas palabras a la mujer samaritana, esto es una profecía de lo que va a ocurrir especialmente en estos postreros tiempos. O sea, el Señor le dijo a la mujer samaritana que iba a llegar el momento, iba a llegar la hora, el día en que los verdaderos adoradores iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. No importando el lugar, en el sentido de que iban a estar errantes por causa de la persecución. Ustedes saben muy bien que en los tiempos de los apóstoles hubo una gran persecución sobre esa iglesia naciente, esa iglesia que el Señor Jesucristo había fundado sobre los apóstoles. ¿Y cuál fue el resultado? Hermanos, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, que empezaron a predicar el mensaje de salvación en aquel entonces, esa verdad presente en ese tiempo que ellos estaban predicando, ¿qué fue lo que pasó contra la iglesia? Se desató una gran persecución y ellos tenían muchos de ellos, que de hecho Pablo le manda saludos a muchas iglesias que estaban en su casa, porque tuvieron que utilizar hasta las casas como iglesias para poder adorar. Hermanos, tenían que esconderse porque si no iban a ser llevados a la muerte prematuramente. Hermanos, y la misma historia se va a repetir en estos tiempos finales, especialmente cuando sea establecido este decreto dominical. Hermanos, porque esto es la verdad presente para este tiempo. Eso es lo que nos viene y por esa razón es que tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para no apostatar de la verdad cuando sea establecido este decreto dominical. El pueblo de Dios se tiene que preparar y tiene que estar establecido y afianzado en la verdad para no sucumbir cuando sea establecido el decreto dominical. Para que podamos ser como los valdenses, como los hombres reformadores, como los apóstoles, que estuvieron dispuestos a perder su vida si es necesario con tal de serle fiel al Señor. Como los 3 jóvenes hebreos, sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Hermanos, esa tiene que ser la firmeza y la determinación que nosotros debemos de tener como pueblo. Así como esos 3 jóvenes hebreos que estaban dispuestos a ir a la muerte, no les importó la vida, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así mismo tenemos que estar nosotros, afianzados en la verdad para no apostatar en el momento de la prueba, cuando se presente esta gran prueba para el pueblo de Dios, que es este decreto dominical. Por eso, hermanos, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo
17, versículo 24. Fíjense. Hechos capítulo 17, versículo 24. Para que ustedes vean, hermanos, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero condescendió en morar con su pueblo. ¿Ok? Versículo 24 de Hechos 17 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Lo ven? Y Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27, aquí el rey Salomón también dirige unas palabras muy similares a las que acabamos de leer. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27. Escuchen lo que dijo Salomón cuando estaba construyendo el templo de Jerusalén. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Lo ven? O sea, en otras palabras, hermanos, Salomón estaba claro de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, sin embargo, el Señor condescendió en morar con su pueblo. ¿Por qué? Lo dice Éxodo capítulo 25, versículo 8, cuando el Señor mandó a que se construyera un santuario. ¿Verdad? Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Lo ven? A pesar de que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas, sin embargo, el Señor condescendió en morar con su pueblo. ¿Para qué? Para enseñarlo, para dirigir a su pueblo hacia el camino que conduce a la salvación. Ahora, ¿por qué Dios no habita en templos hechos por mano humana? ¿Por qué, hermanos? Porque el templo de Dios somos nosotros. ¿Acaso no lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16? Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, lo dice claramente. ¿Quién es el templo de Dios? 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Lo ven? O sea, hermanos, el Señor nos dice a través de este texto bíblico, dice claramente que nuestro cuerpo se tiene que constituir en el templo donde Él pueda morar, donde el Espíritu Santo pueda habitar. Pero para que el Señor pueda habitar en nosotros, se tienen que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo, ¿sobre quién es derramado el Espíritu Santo? ¿Será que, como lo dicen algunas iglesias, dicen, en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo? ¿Será cierto eso? ¿Será que el Espíritu Santo se derrama en cualquier iglesia? ¿Qué dice Hechos capítulo 5, versículo 32? Lo dice claramente, lo podemos leer, ¿verdad? Hechos capítulo 5, versículo 32. ¿Cuál es la condición para que el Señor pueda morar en este templo que ha sido constituido como templo del Espíritu Santo? Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. O sea, el Espíritu Santo no puede ser derramado sobre un desobediente, sobre alguien que esté viviendo como el mundo o que pisotee los principios de la palabra de Dios. El Señor no puede morar en un espíritu así, en un cuerpo así. Ahora, hermanos, Ezequiel capítulo 34
nos habla cuál va a ser el desenlace de la iglesia. Ezequiel capítulo 34. Fíjense bien, hermanos. Aquí el Señor habla sobre la infidelidad de los pastores. Saben muy bien que el Señor Jesucristo utilizó a hombres, ¿para qué? Para que como sus representantes apacentasen a su pueblo. O sea, Él no escogió a los ángeles para que nos apacentaran directamente, sino que Él escogió a ¿quiénes? A hombres que Él escogió ¿para qué? Para dirigir a su pueblo desde el punto de vista de los principios que están establecidos en su palabra. Pero ¿qué pasó con los pastores que Él escogió? ¿Será que ellos apacentaron a las ovejas? ¿Será que ellos cumplieron con la misión que el Señor les había encomendado? Escuchen lo que dice Ezequiel capítulo 34. Vamos a leer, bueno, todo el capítulo habla de la infidelidad de los pastores, pero vamos a leer los versículos del 1 al 11. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Verso 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Y escuchen lo que sigue diciendo el versículo 11. Debido a la infidelidad de los pastores que el Señor escogió para apacentar a su grey. Versículo 11 dice lo siguiente: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Gloria al Señor. O sea, hermanos, que aquí es donde se aplica el Salmo 23, versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Hermano, porque por la infidelidad de los pastores, porque no cumplieron lo que Dios les mandó hacer en relación a apacentar las ovejas del redil, el mismo Señor va a apacentar a sus propias ovejas. Eso va a suceder con el remanente. Eso va a pasar con el remanente. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿qué va a pasar cuando el mismo Señor empiece a apacentar a sus ovejas? ¿Saben qué? Van a dar la impresión de que van a ser como átomos independientes. Pero sucede, muchos lo van a catalogar como átomos independientes, pero el Señor los va a dirigir. Y muchos no van a entender que están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso es que van a ser catalogados como disidentes, como personas que causan división, que causan toda clase de problemas, que son las personas que tienen un mensaje de odio. Así los van a catalogar al remanente. Pero muchos no saben que es el mismo Señor el que está conduciendo a su iglesia. Porque cuando se levanta esta nueva religión, como estaba en la imagen, ¿verdad? Cuando esa religión empiece a imponerse en este mundo que te obligan a ti a asistir a esas iglesias, el remanente no va a ir a esas iglesias. Va a ser como los 3 jóvenes hebreos.
sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos a quien adoramos y no nos vamos a postrar ante tu imagen. Por eso, hermanos, es que vamos a ser víctimas de una terrible persecución que se va a desatar contra el fiel remanente del fin del tiempo. Bueno, ya termino con esto. Bueno, me faltaron citas porque el tema siempre se hace largo, ¿no? Bueno, ahora, hermanos, para terminar, en el libro aquí, Hechos de los Apóstoles, esta cita yo la quiero leer porque ya que se va a comenzar una semana de oración, usted sabe muy bien que esta semana de oración está basada en el mensaje a las 7 iglesias del Asia. Y en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 vemos a las 7 iglesias, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Un mensaje que el apóstol Juan le escribió a las 7 iglesias del Asia. Ahora, escuchen bien lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles en la página 467 y en la 468. Hablando de las 7 iglesias, lo que significan, cuál es el simbolismo que encierran estas 7 iglesias. Dice lo siguiente: fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que le iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le mandó, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Dice más adelantito, los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Fíjense, cuando ella dice que son diferentes periodos de la era cristiana, estamos hablando que esos 7 nombres representan 7 periodos desde el momento, o sea, desde el inicio o desde el nacimiento de la iglesia cristiana. Estamos hablando cuando el Señor le dijo a Pedro, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese momento fue cuando el Señor Jesucristo fundó la iglesia cristiana. Desde ese momento hasta nuestros tiempos, la iglesia ha vivido 7 periodos, que son el periodo de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Sigue diciendo aquí, el número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Ya nosotros lo vamos a ver y lo vamos a estudiar en esta semana de oración, cómo desde el punto de vista espiritual lo que vamos a ver es un sube y baja en cuanto a la espiritualidad de la iglesia. Van a haber momentos en que la iglesia va a estar en su momento cumbre, ¿verdad? Pero va a haber también apostasías que van a llevar a la iglesia, donde va a haber divisiones, donde van a salir remanentes que van a continuar con esa antorcha de la verdad. Dice aquí, sigue diciendo, se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así lo dice Apocalipsis capítulo 1. Acuérdense bien, hermanos, que el Señor, ¿verdad? El apóstol Juan vio que el Señor estaba caminando en medio de los 7 candeleros de oro y que cada candelero representa a una iglesia de estas 7 que estamos mencionando. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Gloria al Señor por eso. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría, pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. ¿Lo ven, hermanos? Así que estos 7 periodos,
¿verdad?, de la iglesia cristiana, no solamente representa 7 períodos, también el apóstol Juan, cuando escribió estas cartas, las escribió a las iglesias que estaban literalmente en estas ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero también, hermanos, todos estos consejos que se le dieron a estas iglesias del pasado también se aplican a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Hermanos, ¿con cuál iglesia tú te identificas, mi querido hermano? ¿Será que estamos en la iglesia correcta, en el sentido de que estamos adorando al Padre en espíritu y en verdad? ¿O estamos apostatando, la verdad, que sería lo más lamentable? Ojalá ese no sea la condición de ninguno de los que estamos aquí en esta iglesia, sino más bien que nosotros nos podamos cada día afianzarnos más en la verdad, para que cuando venga ese momento tan difícil, esa gran prueba por la cual ha de pasar el pueblo de Dios, nosotros podamos salir airosos y podamos salir victoriosos. Recuerden, hermanos, el clamor de los apóstatas, ¿cuál va a ser? Cuando vean esa gran religión que se va a levantar, ese monstruo religioso, ¿cuál va a ser el clamor? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero el apóstol Juan se le mostró un grupo que sí fue fiel. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, dice que vio los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Oh hermano, ojalá que tú y yo, todos nosotros aquí, estemos en ese grupo que va a recibir al Señor con gran poder y gloria. Ojalá que ese sea el destino de cada uno de nosotros. Bueno, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y vamos a terminar entonces con una oración. Los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, te rogamos, todos los que estamos aquí arrodillados, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a que nos podamos mantener firmes en el momento en que seamos probados, en el momento en que tengamos que ser sometidos a esa gran prueba, que podamos salir victoriosos, así como salieron los 3 jóvenes hebreos, que salieron, Señor, ilesos, sin ninguna señal de daño en sus cuerpos, porque prefirieron la muerte antes de postrarse ante esa imagen. Por eso, Señor, te rogamos en esta hora que así como ellos, nosotros también, si tenemos que pasar por esa terrible prueba, que tú nos des la sabiduría, que nos des la fortaleza y que estemos afianzados en esta verdad para que no apostatemos en el momento de la prueba. Señor, sé con cada familia aquí representada, sé con cada joven, sé con cada niño, sé con cada familia, sé con cada hermano y hermana. Señor, que tú nos puedas bendecir grandemente y aquellos que no te conocen, que te puedan conocer antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones que tú nos has dado. Gracias por el privilegio que tenemos de congregarnos todavía, Señor, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos viendo, cuando ya se acerca ese momento difícil. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a poder prevalecer para que podamos triunfar sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. En esta hora te pedimos, Señor, que tú seas con los alimentos que hemos de compartir a continuación, que tú los bendigas grandemente y que tú permitas, Señor, que nosotros como pueblo podamos ser reverentes en tu día. Y no solamente en tu día, sino que podamos ser verdaderos representantes tuyos, no solamente en el sábado, sino todos los días de nuestras vidas, para que el mundo conozca que nosotros somos cristianos verdaderos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.